Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. En la plaza de la Recoba, una anciana pide limosna, negra, pobre y olvidada. Ella fue la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. La capitana. La parda María, mujer argentina, hija de esclavos, guerrera y cautiva. La capitana. Con su familia sale a luchar por la patria en la batalla. En su sangre mucho valor, en sus ojos revolución. María Remedios. Heroína del Alto Perú, éxodo jujeño y Tucumán. En Salta se la vio empuñando armas, ayudando a heridos. Resistiendo azotes, pierde a su familia luchando por la libertad, pero nunca resistirá el olvido. En su sangre mucho valor, en sus ojos revolución. María Remedios. La soldadesca comienza a llamarla Madre de la Patria. Belgrano la asigna del ejército. Capitana. 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 Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Fue el Día Nacional
de los afroargentinos. Y así recordamos a la capitana, mujer revolucionaria de nuestras luchas por la independencia contra el colonialismo. Así les damos la bienvenida a Pensamiento Crítico y Memoria, una de las expresiones radiales de Patria Soberana y Proyecto Cultural Maíz, porque también estamos en la radio cordobesa y en Mendoza. Y es nuestra emisión semanal consecutiva número 173. Agradecemos, como siempre, a las emisoras que nos repiten con este mensaje, que junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tiene la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Nuestro invitado hoy, Oliver Rivas, esperamos que entre al chat. Soy Ricardo Con, me acompaña Roberto Paiva, con el imprescindible apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hasta el que mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir. ¿Cómo estás esta noche, Roberto? Bien, bien, con muchas ganas de que nuestro entrevistado pueda estar presente y comentar una serie de cosas que seguramente van a ser muy interesantes para la audiencia. Contame un poquito quién es Walter, por si entra, así lo vamos presentando. Mira, Oliver, yo lo conocí Oliver. Yo lo conocí de otra radio donde estoy también de alguna manera como colaborador y un poco columnista, y la verdad que fue una muy agradable sorpresa poder tenerlo en los programas esos, y ahora ojalá pueste acá también. Mira, es un diputado del gobierno bolivariano de Venezuela, un hombre que yo lo definiría como no solamente muy bien informado de la realidad latinoamericana y mundial, diría, y más allá, obviamente, la de su país, sino que también es un hombre formado, bastante inquieto, formado, joven, con cosas muy precisas, con elementos muy precisos de análisis para que podamos entender un poco la manera en que está siendo hackeada, boicoteada, digamos, cuestionada la política venezolana, ya no solamente particularmente con el actual gobierno, sino que venía ya desde la época chavista. Entonces es todo una situación de agravio que sufre el país, ¿no? Y este hombre se encarga de alguna manera de echar luz sobre esas cosas y descubrir cuáles son las razones por las cuales se llega a todo eso, ¿no? Y bueno, me parece que puede ser muy interesante y hay que dejarlo que fluya un poco en sus ideas, porque tiene muchas cosas para aportar. Le acabo de mandar un mensaje porque probablemente no coincidamos en el horario, debe haber otro uso horario allí y quizás se tilde. Vamos a ver, le acabo de mandar un mensaje. ¿Él es congresista? Sí. ¿O es diputado en el Congreso? Él es diputado. Ahora, exactamente la denominación de corte institucional no la sé. Sé que como si fuera un diputado, digamos, del Parlamento, o por así decirlo, de la institución que representa los poderes legislativos de alguna manera. Eso es lo que tengo la impresión, pero no sé si viste que a veces las particularidades de cada país le dan un tinte diferente, pero desde ya que te diría que para nosotros es un embajador plenipotenciario, porque no sé si tiene esos plenos poderes, pero sí tiene la posibilidad de acercarnos la realidad que pasa en este momento en Venezuela y su mirada de lo que pasa en Latinoamérica en general, ¿no? Absolutamente. Le voy pidiendo a Dayana, ya que no tengo chat, que vaya preparando el audio de la nueva era de Trump y su impacto en América Latina, que es una entrevista muy interesante que le hicieron a Geraldina Colotti, a quien tuvimos en un programa anterior, y a Gabriel Germani.
Mientras lo va preparando Dayana, digo, qué oportunidad con este diputado de tener una información de primera mano. Hay tan poca información verídica, ¿no? Sí. Sobre todo que es desapasionado, es objetivo, ¿viste? Lo que pasa es que acá la objetividad siempre se vuelve rancia, hasta de mal olor, porque parece ser que no existe la objetividad acá, ¿viste? Ni las relaciones de fuerza, cómo se pueden entenderlo. Bueno, adelante, dale, Ricardo. Sí, la información está muy tergiversada. De hecho, no, como decimos siempre, tampoco tenemos ninguna información del otro lado del hemisferio, ¿no? Nada. Algunas hay, lo que pasa es que, bueno, algunas son, digamos, interpretaciones, y claro, otras son información pública, no te enterás de nada. No, segurísimo. Hay mucho interés en que no sepas nada. Segurísimo. Terrible. Bueno, si Dayana tiene el audio, larguemos con el audio de Geraldine y le vamos haciendo una señal así de corte. Dale. Como el penado 14 que murió haciendo señas y nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Así lo vamos comentando y no lo mandamos porque es largo. Vamos por tramos. Por favor, dale. Dayana. Buenos días por todos, soy Gabriele Germani y hoy vamos a hablar con Geraldina Colotti sobre las relaciones entre Estados Unidos en la nueva presidencia Trump y la América del Sur, América Latina. Y empezaremos hablando de las relaciones y de la rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela. Geraldina. Bueno, buenos días a todos y a todos. Un saludo, Gabriele. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Y sí, por supuesto, bueno, la primera consideración que uno tiene que hacer es la perspectiva que tiene América Latina con respecto al Norteamérica. Y donde es particularmente claro que en la política extranjera de este país no cambia mucho cuáles son los presidentes. Para hacer un ejemplo, es que el demócrata Obama, el primer presidente afrodescendiente de Norteamérica, puso la medida coercitiva unilateral e ilegal a Venezuela con un decreto que ha abierto la puerta a lo que después Trump, por supuesto, ha acelerado y aumentado, pero el motivo de estas sanciones era que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria por la seguridad de los Estados Unidos, que por supuesto es una paradoja, ¿no? Porque Venezuela no solamente es un país pequeño con respecto a los Estados Unidos, sino también que es un país hijo de las libertadoras. Simón Bolívar ha liberado y no sometido las naciones en un proyecto que, esto sí, a 200 años de la nefasta doctrina Monroe, es una amenaza, porque por supuesto de un lado hay una visión de la OTAN de lo que es la sumisión del norte con respecto a los pueblos del sur, y del otro lado hay una visión que no tiene nada que ver con la de la Unión Europea, por ejemplo, que es una visión de federalismo verdadero, no asimétrico entre las naciones, y que estamos viendo desde años que se intentó concretar con algunos organismos multilaterales como el ALBA, la Alianza Bolivariana por los Pueblos de las Américas, con además el impulsar en alianza más grande sobre el tema de la paz con justicia social. Y la CELAC, por ejemplo, que es un organismo donde hay todos los países americanos, excepto Norteamérica y Canadá. Bueno, en 2014, cuando se ha desarrollado la cumbre en Cuba,
ha sido declarada zona de paz, continente total. El continente ha sido declarado zona de paz, a pesar que había gobiernos que son totalmente subalternos y siguen siendo totalmente subalternos de América Latina, de Norteamérica. Claro, Trump es algo más, porque ahí hay una locura. A pesar que los presidentes siempre tienen que en Norteamérica responder al complejo militar industrial y no tiene tanta margen de maniobra, y sobre todo Claro, creo que de eso se trata, ¿no? Lo último que está diciendo es central. En Estados Unidos, en este momento, lo que priva, y un poco le queda claro en los dichos de esta mujer, es que hay dos líneas: la línea globalista y la línea soberanista. Pero esto es para dentro de Estados Unidos. O sea, se considera soberano el grupo Trump, ¿no? Grupos republicanos que tienen toda una política de intentar desarrollar y competir, a escala internacional con China, para quitarle un poco el liderazgo que está teniendo de una manera prácticamente poco menos que imparable, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de Trump, y de alguna manera que las cosas que se produzcan dejen de estar fuera de Estados Unidos y que se motorice el desarrollo del trabajo en su país. Por eso la idea del proteccionismo, el industrialismo... Ya está. Vos sabés que hoy acabo de ver, mejor dicho, un programa bastante extenso, donde ya están nombrados, uno de ellos, no recuerdo el nombre en este momento, después si tengo tiempo me fijo, que es el ultraproteccionismo. Ha nombrado a un ultraproteccionista. Lo escuché. ¿Lo escuchaste? Ah, bueno. Lo escuché, y las consecuencias pueden ser graves, sobre para todo Milei. Para los gobiernos como Milei. Primero, que están en contra de todo lo que propugna. Y además porque lo va a obligar a devaluar. Exacto. Bueno, ese es el punto. Ahí tenés un ejemplo. Pero tenemos que analizar. No es lo mismo lo que puede interesar la política de Trump en Estados Unidos que fuera de él. En el aspecto exterior sabemos que hay una coincidencia no total, pero sí bastante fuerte entre los dos grupos, porque están todos regidos o mandados o señalados por el complejo militar industrial, los grupos de los think tanks, los neocons. Ellos tienen un núcleo duro adscripto en el poder demócrata. Sin embargo, inciden en toda la política norteamericana y es muy difícil ponerles un cascabel. Y hay que ver aparte, no solamente si puede, sino además si quiere Trump. Ahora, el plano internacional a mí me queda mucho más claro, ¿no? Así que, bueno, ahí está Oliver, qué bueno. Ahí anda Oliver por ahí. ¿Queriendo entrar? Lo acabo de ver. Qué bueno. Hola Oliver, ¿cómo estás? A ver, estás muteado, a ver si podés desmutear. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Oliver? ¿Qué tal? Ahí está Ricardo, mi compañero de... Bienvenido, Oliver. Qué oportuno. Estábamos debatiendo sobre las novedades en las elecciones en Estados Unidos, las diferentes tensiones internas y cómo podían afectar a nuestros países. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo lo están viendo? Primero le voy a pedir que para nuestra audiencia se presente, porque no teníamos muy claro cuál es su función, cuál es su trabajo, y va a ser muy interesante para nosotros y nuestra audiencia conocerlo. Ah, bueno, seguro. Oliver Rivas, venezolano, soy coordinador nacional de la Red de Trabajadores del Movimiento Somos Venezuela, que es uno de los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que hasta ahora han apoyado como partidos la revolución bolivariana. Y también en este momento soy diputado de la Asamblea Nacional, Bien. Parlamento Nacional. Festejábamos con Roberto aquí en el comienzo del programa que su presencia nos va a permitir tener información de primera mano, no tendenciosa ni torcida.
Estamos necesitando eso, Oliver, porque realmente viste que las noticias de acá llegan muy sesgadas y muy marcadas por intereses también muy claros, ¿viste? Así que o hay silencios o hay distorsiones, una de dos. Y cuando viene alguien que de alguna forma trae un poco de aire fresco respecto a la noticia más fidedigna, le sacamos el jugo, ni te imaginas cuánto. Así que prepárate porque hay un montón de cosas que te vamos a preguntar. Recién en el audio, Geraldine Colotti de Italia comentaba que Venezuela sufrió este ataque de Estados Unidos desde la época de la CELAC, declarando a Venezuela un país que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Es un absurdo, que no sirve más que para presionar, y es injerencia pura en países de Latinoamérica. ¿Cómo han logrado sobrevivir ustedes a semejante presión? ¿Cuál es el secreto? Mira, sí, efectivamente, desde el año 2015, ya de manera formal, ¿no? De manera formal, porque hay que decir, desde mucho antes, las amenazas y la hostilidad de Estados Unidos se ha hecho sentir, ¿no? Desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez y de la revolución bolivariana, de la vocería bolivariana, pero particularmente desde 2015 con el decreto ejecutivo Obama, que declara a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria. Estas hostilidades se convierten ya no solo en una política, sino en una legislación que prácticamente avala cualquier acción de fuerza, cualquier acción y retaliación contra Venezuela, ¿no? Como un enemigo declarado, como, bueno, bien lo insinuabas, es una ironía, porque efectivamente no será Venezuela un ejemplo de haber invadido países, de haber bombardeado, de haber conspirado contra gobiernos de otros países, de otros pueblos. Caso que sí es el de Estados Unidos. Pero, bueno, nos ha tocado ya de manera sobrevenida ir desafiando todos estos intentos de Estados Unidos inescrupulosos a toda vista. Bueno, yo creo que primero con una voluntad, con una vocación de vencer. Creo que eso es fundamental. Y creo que el chavismo está muy marcado por eso. En estos días justo comentábamos que si algo ha caracterizado el chavismo desde sus inicios es ese carácter irredento, ese carácter insurgente y muy tenaz, ¿no? Muy terco, si se quiere, incluso en cuanto al logro de sus objetivos. Y creo que eso ha sido fundamental, porque, bueno, no siempre hemos tenido la realidad material a nuestro favor, ¿no? Tuvimos una época de gloria desde que vencimos buenos intentos que comenzaron con el golpe de Estado de 2002, que siguieron con un sabotaje petrolero en el año 2002 y 2003, que nos generó pérdidas por más de 10.000 millones de dólares a la República, a la industria petrolera, pero luego de ahí tuvimos una época en la que pudimos controlar medianamente la industria petrolera y parte del ingreso nacional, y eso redistribuirlo de manera más justa. De ahí nació la gran misión Vivienda Venezuela, que ha garantizado vivienda para 5 millones de familias en unas condiciones muy accesibles, ¿no? Para democratizar el acceso a la vivienda. Permitió, por ejemplo, vencer el analfabetismo, que UNESCO nos declarara territorio libre de analfabetismo. Logró construir un gran sistema de acceso a la salud hasta el nivel de prevención general, integral y preventiva, donde tomamos además referencia de la salud cubana, del sistema de salud cubana, que está basado en la prevención, y tuvimos, bueno, muy buena asesoría en ese sentido, es decir, una cantidad de logros sociales importantes. Ahora, intolerable para el imperio. Claro, pero bueno, ese no es ejemplo, claramente... Perdóneme que le diga. Sí, y en el fondo, pues también entendemos que si bien nosotros hemos levantado como bandera que
no somos una amenaza, que somos esperanza, pero sí evidentemente para un sistema que cree en un modelo voraz, individualista, de competencia, que no es libre, además, donde que es todo desigual, tiene un precio. y por supuesto una sociedad basada en una lógica mercantil, donde el ser humano es mercancía, donde la naturaleza es mercancía. Bueno, Venezuela, por supuesto, es un mal ejemplo, como tú lo dices. Entonces, en alguna medida sí amenazamos ese sistema de cosas, ¿no? Pero creo que fundamentalmente con la voluntad, y esa voluntad se traduce en cosas muy puntuales, en la voluntad política de garantizar, a pesar de las amenazas, de la violencia que se trató de instalar acá entre 2014 y 2017, tratar de generar condiciones para una guerra civil y justificar una invasión, además. Bueno, todo el brote fascista que se ha venido alimentando a través de los recursos que Estados Unidos inyecta a organizaciones subversivas que se han declarado en desacato y que desconocen el Estado y las instituciones del Estado venezolano. A pesar de eso, hemos logrado mantener el poder político, ¿no? Pero también hemos logrado un proceso de recuperación económica progresiva que no ha sido nada sencillo, y además posrentista, es decir, donde la mayor parte de los ingresos en estos momentos son ingresos no petroleros, y eso no es poca cosa, ¿no? Forzados por las circunstancias, sí, pero lo importante de eso es que hoy hemos logrado disminuir la hiperinflación que vivimos en otra época, producto de que nos quitaron el 99% del ingreso en divisas. Evidentemente nuestras reservas internacionales se vinieron abajo. Eso disparó, obviamente, el valor del dólar respecto al bolívar. Claro. ¿No? Porque, bueno, llegó un momento en que no teníamos prácticamente divisas, y además heredamos una empresa privada acostumbrada a parasitar sobre la base de los ingresos del Estado. Una empresa privada que anualmente pedía una cantidad de divisas para importar insumos, para importar repuestos o incluso productos terminados. O sea, de todo eso tuvimos en esa herencia maligna, ¿no? Nociva al pasado, con la que cargamos. Pero a pesar de eso, logramos un nivel de recuperación importante. Ahorita, hoy por hoy, el 97% de los productos que se distribuyen a 24 millones de venezolanos y venezolanas, de más o menos 30 millones que somos, son producidos en el país, ¿no? Muchos en cooperativas agrícolas. El 94%. Eso es un logro increíble. De los productos. Sí, correcto. Que son los llamados productos que distribuyen los comités locales de abastecimiento y producción. En este momento, la mayor parte de las marcas son nacionales. Perdóname vos que te interrumpa, porque hay una cosa que me queda flotando. Hace unos años, me acuerdo, hace ya unos cuantos años, incluso durante el régimen de Hugo Chávez, nosotros nos preguntábamos, y seguramente se la habrán preguntado también allá en tu país, de qué manera lograr una diversificación de la economía, porque parecía que todo estaba ligado con, o prácticamente de manera excluyente, con el petróleo. Entonces, el tema era ver de qué manera, con qué resortes, qué recursos podían disponer el gobierno para poder desarrollar una actividad un poco más abierta, un poco más no dependiente, digamos, tanto del petróleo. ¿Eso se dio, se da, o todavía es un tema que hay que discutirlo y hay que ver cómo se puede desarrollar? Sí, efectivamente se viene dando. No es una cosa que se pueda resolver con una varita mágica, y además tenemos una cultura que va a contracorriente de eso, pero lo cierto es que las mismas circunstancias nos han empujado a tener que posicionar el intercambio de otros productos, algunas materias primas, la producción de alimentos, por ejemplo, y de productos que son muy bien valorados en el exterior, como es el cacao venezolano. En estos momentos de vivir una época de casi absoluto desabastecimiento, donde no conseguíamos ni siquiera café, que es un producto ya de la dieta cotidiana del venezolano,
y la venezolana, bueno, pasamos a tener más de 40 marcas de café, y café para exportación, café de muy buena calidad. Lo mismo con el cacao, ¿verdad? Y hay que decir, no todo ha quedado en manos de la empresa privada o el Estado, sino también de las comunas, que ha sido una estrategia autogestionaria que hasta ahora la revolución bolivariana ha puesto sobre la marcha para construir poder económico, poder político, participación, protagonismo de la gente desde sus territorios, pero también generando producción propia. En estos momentos justamente hay incluso una feria internacional en China donde estamos llevando productos de exportación venezolanos, bueno, para posicionarlos. Que a todas, digamos, a todo esto, una de las cosas que por supuesto hemos tenido que pelear en el mundo es la posibilidad de un intercambio soberano, libre, como tienen otros países, que sin embargo a veces no los niegan precisamente a Venezuela para después decir que tenemos una precaria situación económica, cosa que nos parece una total ironía. De ahí la instancia BRICS, para... Correcto. Sí, no es casual que sea justamente con China. Y entre otras cosas, hasta productos del mar, que en Venezuela se dan muy bien, se han logrado llevar como productos de exportación de altísima calidad, que en China son muy bien demandados, ¿no? Que gozan de buen consumo y receptividad. Y bueno, hemos tenido un poco eso, pero por supuesto también hemos tenido que abrir espacios para el comercio a capital de otros países. Ahora, hemos elegido bien también nuestros aliados, ¿no? En este caso ha sido, por ejemplo, privilegiar la relación con Irán, privilegiar la relación con Turquía, privilegiar la relación con Rusia, con China, que, bueno, han visto en el mercado venezolano una posibilidad, y con quien hemos establecido algunas relaciones de ganar-ganar, ¿no? De eso que China ha llamado ganar-ganar, que es en todo caso el modelo comercial que viene a caracterizar el BRICS justamente, ¿no? Un modelo que no sea de dominación de unos países poderosos, unos pocos países poderosos por sobre el resto, en condiciones leoninas, con especulación, con ventaja, en fin. De eso se trata. Eso creo que dígame. No. Quería, cuando termines, el compañero Facundo, que seguramente quiere hacer una acotación. Y yo le voy pidiendo a Mariana que prepare la pausa. Tiene la mano digital levantada, Facundo, sí. Bien. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, oyentada. Quería consultarle, Oliver, no sé, recién llego, y que no sé si ya lo ha comentado, le han preguntado, ¿cómo se da esta participación? ¿Cómo se articula las decisiones políticas en los barrios con la generación de política pública del gobierno? Y también dónde se hacen como la perspectiva de qué cuestiones, qué producción se necesita, dónde se necesita, cómo se da las universidades, cómo se articula para saber también qué es lo que se necesita. Vos preguntás cómo el Estado llega a enterarse de cuáles son las prioridades en una economía controlada. Sí, mira, bueno, lo primero es que realmente lo que establece la Constitución y lo que hemos venido avanzando como modelo es un modelo mixto, ¿no? Efectivamente es una economía que procura ser planificada. No tenemos en estos momentos una economía socialista, pero sí tenemos un modelo donde el Estado tiene presencia, donde tienen presencia experiencias populares y tiene presencia la empresa privada. La principal industria, la industria estratégica, a pesar del bloqueo, sigue siendo la industria petrolera, y eso está en manos del Estado, por supuesto, por las necesidades y la precariedad que se nos impuso
en el ingreso se maneja en términos de, digamos, de alianzas con otras empresas de todas partes del mundo. Pero bueno, lo cierto del caso es que el Estado ha estado en un proceso de transformación constante desde el 98 hasta nuestros días. Hoy yo puedo decirte que una situación presente es que lo que hemos llamado consejos comunales y comunas, que son las organizaciones sociales, políticas, que están en la escala más ínfima, ¿no? Territorial, que sería algo así como una asociación de vecinos, pero que también ha tratado de construir una geografía radical, otra geometría del poder, decía el comandante Chávez, permite la participación ciudadana no solo para la administración de recursos públicos, para la generación de proyectos productivos, de desarrollo local, sino además para priorizar en el marco de las políticas públicas cuáles son los problemas a atender. Este año, por ejemplo, antes y después de las elecciones, el presidente Maduro convocó ya 3 consultas que se han llamado consultas populares nacionales. Y eso ha permitido que en circuitos comunales que agrupan a varias comunas, en cada una de las entidades federales del país, se presenten proyectos de desarrollo que luego se lleven a elección en cada comunidad y se van priorizando cuáles son los que el Estado va a financiar. Y eso nos permite saltar toda una intermediación burocrática que de otra manera se hubiera probablemente tragado esos recursos y que lleguen directamente a las comunidades, bien para que adquieran materia prima para las obras de infraestructura, bien para que generen proyectos productivos, bien para que contraten incluso fuerza de trabajo calificada o técnica o profesional si es necesario, si no lo hay en la misma comunidad, porque además la idea en todo caso es darle valor justamente a ese talento dentro de las comunidades, pero también para decirle al Estado que tiene medios de producción, bueno, en qué los va a invertir, en qué los va a poner, ¿no? Para trabajar en cogestión parte de la ejecución de esos proyectos y proyectos controlados desde abajo, porque si algo es verdad es que cualquiera de esas obras se llega a paralizar y eso no va a ser una cosa que sea un secreto a voces, ni quien gerencia la obra está escondido en una oficina en alguna alcaldía, sino que, bueno, es un proyecto que está a la vista y que está gerenciado colectivamente, lo que hace que la administración sea mucho más transparente, incluso que los posibles casos de desvío de recursos sean identificados más tempranamente. Entonces lo hace una administración mucho más transparente y mucho más eficiente, porque además hay que decir que experiencias nos sobran para verificar que los recursos no solamente alcanzan, sino que incluso muchas veces se ejecutan las obras y quedan excedentes que permiten ampliar la ejecución de las obras. Es decir, que si tenías prevista, si hayas proyectado la construcción de 30 casas, terminan siendo a lo mejor 33, 35 casas, porque bueno, esa es la magia justamente de una administración desde abajo, con la gente, con el poder popular, que es como lo hemos llamado, ¿no? Entonces, esa es una relación que en este momento el presidente Maduro ha llamado a radicalizar, ¿no? Si bien este bloqueo nos ha obligado a entendernos con parte de la empresa privada que en otros años nos adversó y que además fue usada también para el sabotaje programado de nuestra economía, bueno, creo que hoy han entendido que el bloqueo no es una cosa que va dirigida solo contra el gobierno, sino a socavar el Estado-Nación en su conjunto, y también han sido afectados con esas medidas. Entonces finalmente les ha tocado cerrar filas con este gobierno, porque los actores de oposición son actores absolutamente oportunistas, irresponsables, que además no les ofrecen garantías por algún riesgo que vayan a correr desde el punto de vista económico. Y eso les ha permitido surgir. Oliver, muchachos, ¿les puedo proponer una pausa de unos pocos minutos? ¿Podemos contar con unos minutitos para hacer la pausa que tenemos comprometida con la radio? ¿Puede ser? Adelante. Oliver, nos espera en línea y seguimos adelante. Por favor, Dayana. Seguro. Milonga para putearte, milonga pa' un subnormal, de esos que andan festejando el ajuste liberal.
te justifican el golpe del año 76 y bancan el menemato y el colonialismo inglés. Perón nos enseñó mucho, Perón y Evita también. El pueblo no es un notario y tiene el mango en la sartén. Tal vez no lo entiendan nunca, tal vez ni lo puedan creer. Tal vez sin pausa y sin prisa vuele el Jabo y Villarroel. No es fácil pegar trabajo o cobrar una pensión cuando el trompa no te paga ni aporta jubilación. Qué bueno que es, boludo. Pero es muy fácil plantarse y recortar la educación, gasear unos jubilados y endeudar a la nación. Perón nos enseñó mucho, Perón y Evita también. El pueblo no es un notario y tiene el mango en la sartén. ¡Qué bueno! Tal vez no lo entiendan nunca, tal vez ni lo puedan creer. Tal vez sin pausa y sin prisa vuele el Jabo y Villarroel. ¡Qué bueno, por Dios! Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496.
Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será... Bueno, vamos a, como tiene poca batería, vamos a dejarlo a Facundo con nuestro invitado especial, Oliver Rivas, de Venezuela. Preguntale, Facu, y después sigo yo, porque estás con poca carga, me dijiste, así que aprovecha. Sí, Roberto, muchas gracias. Yo quería saber cómo se... una reflexión sobre un diagnóstico, digamos, de cómo fue la participación en los barrios y cómo, digamos, si había solamente una autogestión y una participación barrial autoconvocada o había algún mecanismo de participación y cómo incluir a las personas que no querían participar o que no quisieron, no pudieron, no entendieron o no entienden cómo participar y que tal vez en ese no saber participar o tener diferentes intereses también deciden, bueno, boicotear. ¿Cómo se pensó, se piensa algunas estrategias para incluir, sensibilizar a esos sectores que por ahora no están participando en la política pública? Sí, bueno, esa siempre va a ser una pregunta presente, porque además la participación no es una cosa que uno, o sea, que podamos idealizar o que sea lineal, ¿no? Constante, sino que eso obviamente está sujeto al movimiento. Hay épocas de flujo y reflujo, ¿no? Claramente, si nosotros tenemos que caracterizar, por ejemplo, cuál ha sido el efecto del bloqueo, que ha sido corrosivo desde el punto de vista material para nuestra gente, es precisamente ponerla en la tarea de tener que resolver, ¿no?, la sobrevivencia y alejarla de la política, que es a lo que había estado acostumbrada en los años de bonanza por la redistribución del ingreso nacional, del alto ingreso nacional, ¿no? 60.000 millones de dólares contra unos 400 millones, que fue lo que ingresaron al país en el año 2019. Ese salto tan brusco. Pero, por supuesto, te puedo decir, Facundo, que una de las cosas que también ha sido un rasgo y una política es la tarea de movilización permanente. O sea, aquí no hay 3 días en los que el Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo no pertenezco al PSUV, estuve en el PSUV en su fundación, pero hay que decirlo, es una gran maquinaria popular que todas las semanas está generando actividades, está generando debates en los barrios, está generando actividad de atención social a través de lo que llamamos bases de misiones que están en los sectores más vulnerables, ¿no? Para instalar lo que hemos llamado misiones socialistas, que son políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerables en atención a la salud, con Misión Barrio Adentro, las misiones educativas a través de Misión Sucre, que municipaliza la educación universitaria, por ejemplo, incluso la atención a los animales de compañía de las familias a través de algo hermoso que creó nuestro gobierno, que se llama Misión Nevado, en homenaje al perro que acompañó al Libertador durante sus travesías por los Andes. O sea, todo esto, digamos, en el territorio es una actividad que mantiene en movimiento constante a la comunidad para la atención y resolución de sus problemas, pero bajo un marco
de una política pública que nos permite capitalizar ese saldo a favor de la revolución bolivariana. Porque si nosotros descuidamos eso por un momento, sencillamente las ONG financiadas desde afuera ya nos hubieran robado la atención de la gente y hubieran cooptado a la gente. Que ojo, no es que no hayan tratado. Incluso mucha de la campaña a favor de la ultraderecha vino financiada desde afuera. Porque lo cierto del caso es que eso es, se dicen ONG, organizaciones no gubernamentales, en relación al gobierno venezolano, pero eso no quiere decir que no estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID y a través de otros aparatos. Entonces, ese ejercicio de movilización permanente es necesario para que el pueblo no decaiga, no abandone, no se desanime, no naturalice la inmovilidad, no se paralice, ¿no? Pero bueno, esto siempre es un desafío, no estoy diciendo con eso que está resuelto, es un ejercicio de todos los días. Sí, claro, es muy fácil caer en pensar que todo está resuelto y que lo ganado no corre riesgo, y no es así. Ahí está, mirá, Oliver, recién un poco fuera del aire te quería hacer una reflexión. A vos te queda claro, y creo que a mucha gente también, la diferencia entre autogestión y cogestión. O sea, la cogestión implica necesariamente por lo menos dos partes. Una parte que en este caso es lo que el gobierno o los gobiernos, o alguna forma de Estado particular expresado en gobiernos, puede llegar a desarrollar en criterio de relación absoluta con las comunidades, con la comunidad. Desde ese punto de vista, se implican mutuamente. Ahora, nosotros tenemos el problema, y no lo tuvimos históricamente en otros momentos, pero sí ahora, que nuestras comunidades, lamentablemente, nuestros grupos comunitarios, están aislados, porque no hay una política de Estado que de alguna manera los atienda, que de alguna manera, haga visible la necesidad de esa unidad por el fortalecimiento de lo que sería la patria. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos un poco huérfanos en ese sentido, ¿entendés? Me refiero a la Argentina. Tuvimos en algún momento esa posibilidad de que hubiera una cogestión, pero en este momento nuestras comunidades tienen que crear las condiciones para su desarrollo y, lamentablemente, no tenemos, en el plano de los gobiernos o en el plano de las direcciones, en ese sentido, alguien que sea capaz de orientarlos, de ayudarnos a partir del patrocinio del Estado. Entonces, estamos en esa situación. Nuestro proyecto cultural Maíz, en particular, Patria Soberana, lo que intenta de alguna forma es de buscar una posibilidad de no dependencia exclusiva ni excesiva con los poderes dominantes, de alguna manera. Entonces, tenemos que construir nosotros, con independencia de lo que el sistema en el cual estamos pueda funcionar. Y los países de la región también. Claro. Pero yo me remito a algo que creo que lo dijo en algún momento, creo que la verdad que no me quiero equivocar, pero no me acuerdo si fue López Obrador o quién fue, o alguien que representaba a López Obrador dijo, nosotros vamos a mandar, pero obedeciendo. Y creo que Chávez en un momento dijo lo mismo. Podemos mandar, pero siempre y cuando obedezcamos, porque si no obedecemos no podemos mandar. No estamos mandando, estamos imponiendo. Entonces, esa situación de cogestión, donde se dan ambos aspectos, me parece que es la clave para un desarrollo sostenido. Pero como vos bien decís, esto es bastante, no azaroso, pero tiene que ser permanentemente reformulado, ampliado, sustentado, en fin. Entonces, es una tarea enorme recomponer el tejido social y la credibilidad entre el Estado, entre los gobiernos en este caso, y los sectores populares. Muchachos, a las 10 tenemos que cambiar de link, vamos a hacer una nueva pausa. Lo que pasa es que la anterior la corrimos bastante, normalmente la hacemos 9:30 y la hicimos bastante tarde, por eso se nos pegaron las pausas. Voy a invitarlos a que ahora en la nueva pausa cambiemos de link y entramos con el nuevo link a la segunda parte del programa. Hay mucho que queremos saber, Oliver, y esta es una oportunidad maravillosa de tener información de primera mano. Si te parece, Dayana, ¿hacemos la pausa ahora? Ando entendiendo
creyendo que existen los monstruos y están gobernando. Recibieron los votos vacíos casi sin sentido. Y ahora vienen, nos roban el alma y otra vez la dignidad. Pero yo ando arrancando puñados de gente para mi ranchada, para armar una tribu con ganas de andar en manada y alejarnos con música un poco de esta realidad. Y vos y tu seda de papel en el bolsillo, y vos que pensabas dejar el cigarrillo, y vos que viniste a buscar esta canción, yo espero te sirva. No sé hacer más nada bien, ya no sé hacer más nada que esta canción, que esta canción, que esta canción. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la gran flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Pensamiento crítico y memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz. Entrevistamos a Oliver Rivas, diputado de Venezuela, con Roberto, con Facundo, y aquí estamos, de vuelta en el aire. Facundo, le estabas comentando a Oliver algo que te parecía interesante que conociera. Sí, quería comentarle que
durante el gobierno de Juan Domingo Perón, acá en Argentina, se daba una vinculación de unos embajadores obreros, se llamaban. La responsabilidad de estos embajadores obreros designados desde los sindicatos, se designaba desde el gobierno obreros sindicalizados que iban al resto de los países a hacer vinculaciones de política exterior para reforzar el proyecto político del gobierno. Y en ese sentido, pensando en esta generación de participación y mismo lo que comentaba Roberto de nuestra situación en el país y la situación que se da en la región, de la falta de democratización de las políticas, de la participación y de la democratización, sería interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué estrategia se puede dar Venezuela para también empezar a trasladar las prácticas a otros países de la región y del mundo? Y me parece que tal vez esta experiencia que se dio acá en Argentina podría servir, profundizando en la experiencia, podría servir como un ejemplo para poder pensar. Sí, por supuesto que sí. Sería maravilloso poder recrear esas experiencias. Creo que una de las cosas que ha caracterizado, digamos, al internacionalismo ha sido el ejercicio de solidaridad concreta. Es decir, mucha gente nuestra de generaciones anteriores estuvo cortando caña en Cuba en los años en los que la revolución cubana requirió una gran fuerza de trabajo para el desarrollo del campo, para el desarrollo de su producción, para la resistencia al bloqueo que también vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros mismos hemos ido también a otros países a aprender de la experiencia de esos países. De Argentina y de Uruguay, por ejemplo, hemos intercambiado con organizaciones que algunas están adscritas a la CTA, como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, cooperativas de vivienda en Uruguay, y eso lo hemos podido poner en práctica teniendo además unas condiciones más ventajosas, teniendo un gobierno aliado que evidentemente va a apalancar esas experiencias como una política pública, ¿no? Primero en experiencias piloto y bueno, luego incluso se han convertido en políticas nacionales. Pero sí, definitivamente el tema del intercambio, de las brigadas de intercambio, es una cosa fundamental. Yo creo que tanto para compartir nuestra experiencia como para aprender de la experiencia de otros pueblos que independientemente de las condiciones políticas, seguramente también tienen alguna experiencia muy avanzada a nivel sectorial, ¿no? Por ejemplo, de las fábricas tomadas en Uruguay y Argentina, el comandante Chávez tomó buena parte del modelo de cogestión de las fábricas que aquí hemos llamado fábricas roncas, por sus iniciales, recuperadas, ocupadas, nacionalizadas y en cogestión. Y bueno, luego también hay que decir, tenemos aquí participación de compañeros y compañeras de otros países. Ahorita mismo el presidente Maduro hace algunas semanas le ofreció al Movimiento Sin Tierra de Brasil un espacio de 10.000 hectáreas en el sur del país, en el estado de Bolívar, para el desarrollo de un gran proyecto de producción agroecológica con toda la experiencia que tienen los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, ¿no? Y que por supuesto es una relación de diplomacia y de articulación y de internacionalismo de los pueblos, más allá de la posición que el gobierno o la Cancillería de Brasil haya tenido hacia Venezuela en la cumbre de los BRICS. O sea, trasciende, digamos, esa circunstancia. Y luego, Roberto planteaba algo antes de la pausa, que me parece importante, que tiene que ver también con el tema de la cogestión y de cómo lograr
mantener la participación, el protagonismo de la gente, ¿verdad?, en la resolución de los problemas cotidianos, porque finalmente eso es una dinámica que promueve la movilización activa, productiva, creativa de la gente en torno a una política que, bueno, si llegamos a estar en el gobierno, obviamente tiene que convertirse en política de Estado, ¿no? Y creo que ahí hay una clave, es decir, nosotros tengamos una alcaldía, es decir, un municipio, una gobernación de alguna provincia o un pequeño espacio, ¿verdad? Así sea un centro de estudiantes, un sindicato, la lógica tiene que ser exactamente la misma, desde los sectores progresistas y revolucionarios, que es generar políticas de transformación que involucren a la gente en la resolución de sus problemas cotidianos, que generen experiencias de participación, de consulta, de ejercicio democrático radical. O sea, finalmente, si eso no existe, por supuesto que no vamos a movilizar a nadie, ¿no? Y lo digo porque la lógica que venimos combatiendo y que es parte del modelo capital es justo la contraria. Es una lógica excluyente que le interesa que las grandes masas se centren en cosas absolutamente superfluas y se alejen de la política, que no se preocupen de los asuntos públicos, ¿no? Que se mantengan al margen de cualquier participación crítica que pueda definir los límites de ese sistema o definir cambios estructurales. Entonces, bueno, nuestra política tiene que ser precisamente lo opuesto a eso, ¿no? Y yo lo digo porque, por ejemplo, recuerdo que el Partido de los Trabajadores desde hace mucho venía ensayando en Brasil el presupuesto participativo. Hoy nosotros tenemos el presupuesto participativo ya como una metodología establecida, una metodología normada, regular, es parte de la cultura social y la cultura de participación del pueblo venezolano para definir y priorizar los recursos para ejecutar las políticas públicas, como bien contaba hace rato, ¿no? Entonces creo que eso sí hay que ponerlo, digamos, como en el centro de la política que desarrollemos, tengamos o no tengamos espacios de gobierno. Es decir, que esto de, por ejemplo, organizar a los beneficiarios de comedores populares que están siendo afectados por el recorte del suministro de alimentos que hace el gobierno de Milei en este momento, es una cosa de primer orden, ¿no? Y ahí la autogestión pasa hasta por la dirección de la lucha, ¿no? Creo que eso ha sido importante. Ojo, yo aquí, desde lo poco que he visto, que se ha venido tejiendo en esta época de resistencia frente a este gobierno que tienen en la actualidad. Es que lo que tú mencionas como proyecto económico en realidad es parte del proyecto político de los liberales. Esto es, lo que tú mencionas, de que la gente no se involucre en política y lo logran a través del hambre. El permanente ajuste hace que la gente esté atenta a la supervivencia, a lo cotidiano, a lo inmediato, y que el poco tiempo que le queda de esparcimiento lo dedique a cosas superfluas, banales, para nada críticas, para nada que lo hagan pensar. Entonces el sistema está preparado para que reproducir este modelo de pobreza, de hambre, de necesidad absoluta y de distracción de la realidad. Ese es y parte acostumbramiento. Y de acostumbramiento. Por supuesto, claro, el ajuste permanente, el sufrimiento permanente, la preocupación permanente por la supervivencia, por lo cotidiano, por lo más mínimo. Ese es el plan, con cualquier excusa, ¿eh? Hoy la excusa es el equilibrio fiscal y antes la excusa era cualquier otra. Y por eso Correcto. nos endeudan y por eso es otra nueva excusa, no hay que pagar la deuda, entonces volvemos a ajustar. Siempre la excusa es el ajuste, que lo único que busca finalmente es que la gente esté preocupada económicamente y socialmente desanimada, desmovilizada. Pero que además cualquier ejercicio de participación profunda para transformar algunas situaciones, además es respondida con violencia, o sea, con una represión salvaje, ¿no? Y eso, bueno, creo que obviamente busca lo mismo por otras vías, ¿no? Pero definitivamente esa siempre va a tener que ser, en cualquier caso, nuestra política y nuestro método, nuestra forma de hacer una política distinta, ¿no? a la establecida.
a la permitida por el sistema, que es la de la democracia representativa, que es la de, élites gobernando al margen de las consideraciones que tiene la gente en su cotidianidad. Y yo creo que sobre eso, por cierto, Roberto citaba hace poco, pero también nos habló el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el mandar obedeciendo. Dussel además toma esta lógica, y el comandante Chávez también se apropia justamente de esta lógica. Aquí le hemos llamado incluso servir obedeciendo, ¿no? Que es que justamente el servicio público, que el gobierno se subordine a las decisiones de la gente. Y para eso hay que tener primero una profunda voluntad, pero también claridad de cuáles tienen que ser entonces las nuevas lógicas y los nuevos métodos para que eso se materialice, porque además puede ser perfectamente algo declarativo. Nosotros podemos decir acá que queremos promover la participación de la gente y sentar en un auditorio a un montón, digamos, y hacer una simulación de que se consulta, ¿no? Como esa vieja ironía de que, tú participas, yo participo, aquel participa, pero otros deciden. Bueno, no se trata de eso, ¿no? Precisamente. Entonces, hay que como prefigurar, identificar muy bien cuáles son los cambios en las lógicas y en los métodos que primero son de construcción organizativa y programática nuestra, pero que luego tienen que ser de gobierno y de políticas públicas, ¿no? ¿Sabés, Oliver, que la base de todo esto, perdóname Facundo, enseguida te dejo, pero esta base que vos estás hablando, que seguramente parte de su comandante Marcos, en realidad tiene su anclaje en el tema de la relación de nuestra especie con la naturaleza. Es decir, nosotros hemos roto el equilibrio de poder mandar sin obedecer a la naturaleza. No la hemos obedecido, la hemos intentado mandar, pero sin reconocer la importancia de su desarrollo y de lo vital que significa para nosotros su presencia. Entonces, hemos cambiado, hemos alterado, hemos dominado, entre comillas, la naturaleza, pero nunca la hemos obedecido. Entonces, ese tipo de desobediencia termina rompiendo un equilibrio que en el plano político se puede recuperar a través de lo que decía Marcos, de lo que decía Chávez, y yo conozco de otros más que lo han dicho, mandar obedeciendo. Pero fíjate el anclaje de dónde proviene, de la ruptura de nuestra especie con los marcos de la naturaleza. Esa arrogancia que podemos llegar a creer y que tenemos lamentablemente por sobre los mandatos de la naturaleza. Y se las cobra a partir de nuestras propias rupturas de tejidos sociales. Sí, yo no me iría tan lejos tampoco en el sentido de considerarnos fuera de la naturaleza. Creo que somos parte de la naturaleza. Sí, la cultura nos hace individuales y nos hace afectar nuestra propia naturaleza y el resto de la naturaleza. Pero yo quería comentar algo sobre la participación y el ejercicio. La verdad que es una forma para generar participación, es dar voz, es preguntar, por ejemplo, en un grupo de personas, preguntar los nombres, al dar la palabra y al expresar de dónde somos, de dónde venimos, qué queremos, pero que no que se dé al azar de quién quiere participar y que levante la mano quién quiere hablar, sino que se dé esa ronda donde bueno, obviamente no se puede obligar si una persona no quiere hablar, pero sí el nombre, digamos, como si no tiene ninguna idea para aportar, pero sí, digamos, como generar esa idea de la pregunta, de escribir, de pensar, de escribir la reflexión, tal vez lo pueda leer otra persona. Me parece que esa forma, esa metodología podría en grupos reducidos ser efectivos para empezar a generar las políticas. Yo estaba pensando, quería consultarle a Oliver sobre la participación del rol de las universidades en Venezuela y el porcentaje de públicas y de privadas.
porque acá en Argentina la universidad nacional, la universidad pública y gratuita, no arancelada, también tiene la contraparte privada, que hubo un fallo de la Corte Suprema en su momento cuando la UCA, la primera universidad privada de la Iglesia Católica, con una sola carrera, que era Derecho, le negó la posibilidad a la universidad privada, a ese profesional de ejercer en la República Argentina, y luego por un decreto papal pudieron ejercer estos profesionales de Derecho, y bueno, después modificaron la Constitución, hicieron todas las macanas que hoy en día todavía las seguimos padeciendo. Y tenemos una banda de universidades privadas, por ahora, en el territorio nacional, que afectan los intereses de todos los sectores, se educan 4 años y quieren discutir los derechos del trabajo y todos los derechos. Entonces, yo quería saber cuál es el porcentaje de universidades, si usted lo tiene catalogado, Oliver, y cómo es el rol de las universidades también en la generación, en la vinculación extraterritorial y tal vez con otras universidades de la región. Sí, mira, bueno, 2 consideraciones, ¿no? Una sobre lo primero que planteaste, que creo que es importante. Creo que en este tema, por ejemplo, de poder politizar, en el buen sentido, ¿no? Que no es necesariamente partidizar, ni meter a la gente en un panfleto, sino poder elevar, digamos, la mirada que tiene la gente sobre sus realidades y las soluciones que pueden ser definitivas o que pueden ser, digamos, respuestas más grandes a los problemas que tiene. Efectivamente, hay que poder hacerlo a través de un método de formación y de educación popular que involucre a la gente en el estudio, en la investigación de su problema, ¿no? Sobre eso nosotros podemos también intercambiar algunas experiencias. Pero, por ejemplo, recuerdo un proceso de formación con las trabajadoras residenciales, antes llamadas conserjes. Ya hoy el nombre se modificó porque se aprobó una ley que aprobó el comandante Chávez, llamada Ley de Dignificación de los Trabajadores Residenciales. Pero en ese momento, lógicamente, el conserje, bueno, es un trabajador que casi siempre está en condición de minoría, ¿no? En ese trabajo, digamos, como encargados de los edificios. Y por tanto, muchas veces desorganizado, con pocas posibilidades de asociarse, por lo menos esa es la realidad que nosotros encontramos. Pero el ejercicio de encontrarse, ¿no? Y también de hacer esto que llamabas ronda, y de que la gente pudiera comentar su experiencia de vida, porque lamentablemente tenemos a veces unas tradiciones ideológicas y unas tradiciones partidistas que a veces pareciera que se entusiasman más invitando a la gente a leer teoría que a reconocer su propia experiencia de vida y su propia realidad, ¿no? Entonces el tema de que la gente pudiera comentar y hablar sobre su experiencia de explotación, de vejamen, de abuso, de discriminación frente al resto de los habitantes del edificio donde trabajaban, por ejemplo, analizar esa experiencia, plantearse una mirada crítica, ¿no? Y el interés de transformar esa realidad es una cosa que terminó convirtiendo a gente que no hablaba en las reuniones en verdaderos líderes y verdaderas lideresas que encabezaron una lucha que terminó, bueno, no terminó, pero que encontró, digamos, un momento cumbre construyendo una ley para su dignificación que le presentaron al comandante Chávez, que supo escuchar además y convertir eso en un ejercicio constituyente, y que hoy por hoy, bueno, siguen con un mayor grado de organización. Lo que quiero decir es que no es poca cosa lo que estás planteando. Creo que ahí hay un elemento central que muchas veces no discutimos, el cómo convertir a la gente a partir de ese ejercicio en sujetos de su propia lucha
y no solo en un objeto de movilización, porque creo que ahí también hay un asunto que puede garantizar no solo movilización inmediata, sino permanencia y, por supuesto, un mayor compromiso de la gente para generar esas luchas por la transformación social. Luego lo otro sobre las universidades, que preguntabas, bueno, aquí en realidad en estos momentos yo no podría darte una cifra oficial sobre el porcentaje de universidades privadas, porque realmente es mínimo, ¿no? En los 90, la universidad privada aquí, a finales de los 90, creció algo así como el 280%. Claro, hubo un descuido, una desatención de las universidades en esa época de la llamada Cuarta República, como le decimos, la época neoliberal. Y estuvo a punto de aprobarse una ley que privatizaba las universidades públicas autónomas, que afortunadamente logramos contener con muchas luchas en todo el país. Pero la política de la Revolución Bolivariana en ese sentido ha sido la creación de muchas más universidades públicas. Entonces, en este momento, más que la cantidad, es la matrícula que atiende la universidad pública, que debe estar alrededor del 90%. La universidad privada no es una opción hoy día para nadie, y menos con las condiciones que impone el bloqueo. Que nuestras universidades han sufrido también los efectos del bloqueo, que están enfrentando grandes desafíos para sostenerse, que han tenido que pasar precariedades. Sí, bueno, afortunadamente también hay un Estado que está constantemente rehabilitando, remodelando. La misma Universidad Central de Venezuela, que por cierto tenía una rectora que acompañó a María Corina Machado y a Juan Guaidó. Bueno, es la rectora que se eligió en esa universidad autónoma, que a veces es autónoma no solamente en relación al gobierno, sino que pareciera que en relación a la sociedad también, y que es parte del modelo que hay que terminar de transformar, pero esa misma universidad ha sido atendida por el Estado y rehabilitada para mantenerla a flote. Y lo más importante es que este modelo de universidad se ha logrado municipalizar, es decir, llevar los programas y las carreras, ¿verdad?, a nivel de los municipios y de la escala territorial más básica para que fueran accesibles, porque lo que quiere una realidad es que quien vive en la periferia de alguna provincia o tiene que irse a la capital de su estado a estudiar o tenía que venir directamente a la capital del país a estudiar. No podía estudiar desde su provincia, desde su terruño, desde el pueblo, y esa realidad ha cambiado radicalmente con la Revolución Bolivariana, ¿sí? De ahí hemos aprendido mucho de los cubanos en ese proceso de universalización de la educación universitaria, que llamamos municipalización. Pero además esos programas se construyen priorizando las necesidades nacionales, regionales y municipales. Es decir, para que las carreras que ya existan se correspondan con la vocación productiva y las necesidades sociales de esos territorios. Porque si no son, bueno, como es el modelo de universidad que le damos, impertinentes socialmente, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay mucha tela que cortar. Qué interesante esto que estamos comentando, y yo estoy asociando diversos temas que tocamos hoy en esta entrevista. Por un lado hablábamos de los planes de la reacción para mantener a la gente alejada de la política y la movilización, o para desmovilizar al que ya está movilizado e interesado en estas cosas. Y tú mencionabas a los conserjes, creo que dijiste, ¿no es cierto? A las personas que cuidan edificios. Sabes que aquí en Argentina, el gremio de lo que aquí llamamos encargados, que son los conserjes venezolanos, es uno de los gremios más fuertes y que mejores salarios tiene en Argentina, porque curiosamente no tiene contraparte en la discusión salarial, porque los dueños de unidades de edificio, los dueños individuales, no están agremiados ni tienen representación. Ellos negocian su salario con la contraparte que son los administradores de propiedades. El administrador solo se limita a administrar los bienes del consorcio, pero no es parte del consorcio, no son dueños de departamentos, con lo cual, en general, siempre ceden al interés del trabajador agremiado. Así han logrado uno de los mejores salarios de todos los gremios, siempre, históricamente. ¿Qué ha hecho la reacción?
en este último año, 2 años, han utilizado una serie televisiva que tiene varios capítulos, que se llamó El Encargado. Esta serie televisiva pintaba a este personaje como un ser vil, aprovechado, traicionero, corrupto, engañador, y ha sido muy popular. ¿Y quién ha sido el actor que personificó a este encargado? Franchella, que es hoy un exponente del liberalismo y del libertarianismo, este famoso proceso lamentable, degradante que tenemos de libertario. Es un exponente de eso, es uno de los pocos actores, él, Brandoni y alguno más, ¿no? Susana Jiménez, que se fue a vivir a Uruguay para pagar menos impuestos. Tremendo. Uno de los pocos que se animan a defender este proceso degradante en Argentina. Él fue el protagonista de una serie que intenta y logra en muchas cabezas colonizadas degradar a un trabajador, honesto, trabajador que tiene uno de los mejores salarios de la Argentina. ¿Qué logran con esto? Logran que los edificios se deshagan de ese encargado, contraten limpieza ajena, una persona que viene, limpia unas horas y se va, que responde a una empresa privada y que no está gremiado. Vos fijate las herramientas que utilizan para romper la conciencia del trabajador. Qué interesante, ¿no? Cómo se van ligando los temas. La estoy viendo esa serie. Bueno, no me digas. Lo lamento, pero es para aprender también. Estoy viendo el Liceo. Sí, mi compañera es argentina. Claro. La importamos, entonces bueno, me tiene viendo esa serie. Y ya sabes de qué te hablo. Efectivamente, eso lo que busca generar es una mentalidad de repudio y de prejuicio hacia ese gremio, ¿no? Claro. Absolutamente. Pero bueno, sí, hacia el final de la serie, no te quiero contar el final, pero hacia el final de la serie vas a verlo directamente enfrentado al gremio. Enfrentado a los trabajadores con conciencia. Claro. Porque él propone una organización privada para darle trabajo a los encargados, que le salgan menos a los consorcios, quitándole todos los derechos a los trabajadores agremiados. Y en la serie al final se enfrenta a la organización gremial de encargados. Pero bueno, hasta ahí nomás, Ricardo, porque lo vas a decir. No le cuento el final. No, pero esta gente son instrumentos, sin ninguna duda, instrumentos de las relaciones de poder. Son hábiles instrumentos. Pero yo quería rescatar algo porque me parece que ya Oliver está tocando el punto de partida y bueno, para mí necesito decirle que nosotros y nosotras acá, a pesar de haber tenido experiencias muy ricas, muy valiosas en nuestro país, con gestiones de gobierno y con participaciones populares muy, muy fuertes y muy importantes, en estas instancias nosotros estamos abiertos necesariamente a cualquier tipo de experiencia superadora, sobre todo en cualquier país hermano nuestro latinoamericano, que va desde el cubano, venezolano, el boliviano, en algún momento obviamente el brasileño, todo. Necesitamos justamente estrechar ese tipo de no solamente de alianzas, sino de miradas que nos acerquen, porque cada experiencia que ustedes desarrollan para nosotros es vital, es importantísima. Y esto hay que superar los estados de arrogancia que a veces tienen ciertos regionalismos y cierta gente de países que por haber tenido a lo mejor algún tipo de desarrollo diferente al resto, se cree soberbiamente, de manera soberbia, que no necesita de otras experiencias. Y para nosotros es absolutamente necesario, por lo menos para las agrupaciones nuestras, que son básicamente, que son de base, este tipo de relaciones con gente tan positiva que hace cosas y que bueno, para nosotros sigue siendo un ejemplo inestimable. Así que yo por mi parte te agradezco, Oliver, como siempre tu presencia, y desde ya te vamos a seguir convocando las veces que sean necesarias, y bueno, espero que estés disponible y es un gustazo enorme. Y un saludo a tu hijo también. Gracias por la invitación. Estamos por acá atentos y bueno, completamente a la orden, ¿no?
Y bueno, podemos seguir hablando de una cantidad de temas, pero creo que en este momento lo fundamental es, bueno, seguir tejiendo lazos de hermandad. Creo que la unidad de los pueblos frente a los enemigos comunes de la humanidad es la prioridad absoluta. Entonces, estamos a la orden. Y gracias por el espacio nuevamente. Agradecidos. Tu participación nos honra, nos alegra y nos enseña mucho, además. Igualmente, lo mismo es así. digo. Gracias, te liberamos entonces si estás ocupado. Y le pido a Dayana la pausa entonces, y luego vamos con Peroncho. Voy a ir a ver el encargado. Te vas a envenenar, Saludos. Chao. Nos vemos. Vamos a la pausa, Dayana, con Peroncho Rodríguez. Milei respaldó el gatillo fácil. No quiere dejar dimensión de la vida argentina que no quede reducida a la peor de sus versiones. Disparar primero y preguntar después es la política de seguridad del primer presidente liberal libertario de la galaxia. Como los gobiernos anteriores no respetaban a las instituciones, Milei resolvió el problema. A la mierda las instituciones. Los libertarios están en contra de toda intervención estatal no armada. Milei propone un mercado libre de derechos. Su política de seguridad es parecida a su política ambiental. Fuego a discreción. La mano invisible del mercado es la mano que empuña la Glock. El jefe de Estado encabezó un acto por el 23º aniversario de la Policía Federal, donde hizo un reconocimiento a las fuerzas de seguridad y les pidió perdón por los años de escarnio durante el kirchnerismo. Se ve que Milei considera que haber cobrado el mejor salario del siglo era un escarnio. Darles a los policías los mejores salarios de la historia es un escarnio. Gastar más en photoshopearle la papada a Milei que en equipamiento policial, en cambio, es un reconocimiento. Merecido, por supuesto. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM740. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia,
Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_la Flia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. Hoy en Pensamiento Crítico y Memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz, con Roberto, con Facundo, estamos entrevistando a Oliver, que se acaba de ir, y la verdad que es una entrevista súper interesante. A mí me entusiasma muchísimo, y creo que ustedes también, compañeros, imaginar que alguna vez podemos estar hablando de cosas parecidas acá, ¿no? Qué lindo, un sueño realizado. Sí. Y no es difícil, solamente hay que tener políticas concretas de Estado que profundicen. En las universidades, todas las carreras, no todas, pero sí muchas carreras tienen esta vinculación territorial, más las nuevas universidades que construyó Néstor y Cristina, son universidades con perspectivas de desarrollo de necesidades territoriales, como decía Oliver, donde vamos primero hay que ganar el Estado o cambiarlo. Sí, pero también se puede ir haciendo experiencias, ir construyendo también, porque el gobierno, bueno, es todo un desafío también, ¿no? Pero también las universidades, los profesionales, cómo se van vinculando. Lo que pasa es que todavía no lo vemos reflejado porque aún recién nos estamos recibiendo. Las universidades son muy nuevas y todavía no pudimos lograr. Y claro, estos gobiernos que vinieron de derecha cayeron justo en el momento donde se está dando la masa de recibidos, o sea, los ingenieros, los administradores. Bueno, pero esto no es casual. Estos procesos vienen a bloquear cualquier intento de desarrollo autónomo de los intereses de la colonia, ¿no? Esto es así. ¿Qué les parece si seguimos escuchando a Geraldina? Dale. Qué interesante. A ver si podemos terminar antes de que termine el programa. Por favor, Dayana. Se intentó concretar con algunos organismos multilaterales como el ALBA, la Alianza Bolivariana por los Pueblos de las Américas, con además el impulsar en alianza más grande sobre el tema de la paz con justicia social. Y la CELAC, por ejemplo, que es un organismo donde hay todos los países americanos, excepto Norteamérica y Canadá. Bueno, en 2014, cuando se ha desarrollado la cumbre en Cuba, ha sido declarada zona de paz, continente total. El continente ha sido declarado zona de paz, a pesar que había gobiernos que son totalmente subalternos y siguen siendo totalmente subalternos de América Latina, de Norteamérica. Claro, Trump es algo más, porque ahí hay una locura. A pesar que los presidentes siempre tienen que en Norteamérica responder al complejo militar industrial, y no tiene tanta margen de maniobra, y sobre todo si son de izquierda, porque Obama no pudo hacer ni, digamos, una centera parte de lo que había prometido, ¿no? en la campaña electoral, en el sentido progresista, y si son de izquierda, los presidentes a veces son matados, como pasó en el siglo pasado, cuando había presidentes que no les gustaba al complejo militar industrial, sino son, como en este caso, la manifestación. Decirnos algunos presidentes que fueron matados
por non essere agradecidos al complejo militar industrial. Bueno, Kennedy, hablamos a la época, pero si no son matados... Así que tú piensas que Kennedy es afuera de los intereses del complejo industrial y militar. Bueno, no, pero eran de un progresismo que podría hacer pensar algo. No, imagínate tú, esto no sería posible porque no llegaría a la cúpula del país más grande que se considera el gendarme del mundo. Esto no. Pero cuando tampoco se puede desarrollar, digamos, una representación de una izquierda verdadera, porque esto es el país del macartismo, ¿no? Del odio, de la obsesión para el comunismo en toda su forma. Y no olvidamos que es el país de Kissinger, de todo lo que se hizo con respecto a América Latina, de las declaraciones que hicieron cuando Allende, el presidente progresista, socialista de Chile, ganó las elecciones en 1973, 72, porque no duró mucho, que Norteamérica, el presidente norteamericano, la Cancillería norteamericana declaró: no podemos permitir que un país tan rico como Chile, tan importante, puedan ir a los comunistas, porque a la época había la Unión Soviética, un campo socialista bien preciso, solamente porque el pueblo se equivocó en votar. Es decir, esto vale todavía, porque para ellos, cuando ganan el pueblo, cuando ganan gobierno socialista y también progresista, ellos se dedican a cambiar la carta en la mesa, con Venezuela, por supuesto, a no reconocer lo que el pueblo vota, pero a desestabilizar en Cuba, y cuando hay gobierno progresista que no son particularmente, digamos, bien posicionados a la izquierda, hacia el socialismo, como pasa en Chile, se dedican a comprarlo, a cooptarlo, por supuesto, en el anterior de alianza, que como estamos viendo con respecto también a Brasil, a la cumbre BRICS, donde Venezuela no se le ha permitido entrar por el veto de Brasil. En este caso, por supuesto, se le dice de la misma manera, como dicen a lo que hacen comercio con Venezuela o con Cuba, se le dice: mira, señor banco, señor comerciante, señor barco, usted tiene conmigo el 70% y hasta el 80% del intercambio comercial. Con X, con un país socialista, en este caso Venezuela y Cuba, usted tiene 10, 20, ¿qué prefiere perder? ¿Prefiere perder 5, 20, 10 o prefiere perder la relación conmigo? Si quiere guardar la relación conmigo, potencias más grandes y todo eso, tiene que sancionar, tiene que bloquear cualquier tipo de relaciones comerciales, políticas. Es uno chantaje. Es uno chantaje. Exactamente. El chantaje pasa directamente, pero también indirectamente, porque si nosotros vemos el Brasil, por ejemplo, o el Chile, son los sectores que representan los intereses norteamericanos, los intereses del gran capital internacional a nivel nacional, que chantajean los presidentes, ¿no? O lo hacen caer utilizando otra forma de, digamos, de golpe blando, o el golpe institucional, o el lawfare, ¿no? Los jueces como arma de guerra. Esto lo hemos visto en Perú, por ejemplo. Ahí hay una situación tremenda, donde por la primera vez el pueblo ha votado por un representante fuera de los mecanismos clásicos, fuera de los grandes intereses internacionales, como era el maestro rural Pedro Castillo. Bueno, le hicieron de todo.
y en final el voto popular no ha contado nada. Y lo estamos viendo con el chantaje que hacen con Brasil, porque la correlación de fuerza interna, y también con Colombia, porque cuando se gana con una mayoría abrumadora, esto conjunto de desestabilización se pone en marcha de todo modo, pero cuando no se gana con tanto margen, ahí por supuesto es más fácil. Pero Geraldina, esa no es una contradicción entre los gobiernos de izquierda reformista. Por supuesto, porque el tema sigue aún hoy más que nunca, la correlación entre reforma y revolución. Nosotros, bueno, esta contradicción es muy evidente en los países capitalistas desarrollados, como Europa, pero lo estamos viendo también con el hecho que países como Venezuela, que no hicieron una revolución tradicional, digamos, leninista o guevarista, sino que llegaron al poder con un bloque de fuerza anticapitalista que eran progresistas nacionalistas al inicio, no puede concretar ninguna reforma estructural, porque la única reforma estructural que el grande capital internacional quiere son los planes de ajuste estructural que piden las grandes instituciones internacionales, que lo piden a todo el mundo. Nosotros lo hemos visto aquí cuando en Grecia ha habido esta crisis, los socialistas reformistas estaban ahí, pero no han podido hacer nada, sino asumiendo que hay un enfrentamiento de clase muy fuerte que se tiene que hacer hoy. No importa que no se hace revolución, sino solamente para intentar concretar reformas estructurales que hasta el siglo pasado eran, digamos, por lo menos en la mesa como una de las opciones, también por los reformistas, por los partidos reformistas. Ahorita hay un cambio en peor, en muy peor, hasta los planes de la derecha, también de lo que dicen progresista. Esto es porque eso es un capítulo. Sí, Roberto, te escucho. Sí, hay dos cosas que me llamaron la atención de lo que dice ¿cómo se llaman? Geraldine. Que una es lo que dice respecto a Obama, ¿no? Cuando dice ni Obama pudo hacer, digamos, por el complejo militar industrial. Y yo creo que ahí hay una interpretación, me parece, no digo errónea, pero muy particular. No sé exactamente, no lo puedo asegurar, si en ese momento cuando sube Obama, que era del Partido Demócrata, ya estaba totalmente influenciado por el complejo militar industrial y por el Estado profundo, ya, o si fue presionado mucho más a partir de su mandato. Lo que sí puedo asegurar, que los únicos cambios que hizo Obama fueron a nivel local, o sea, a nivel doméstico. Pero en el plano internacional... El Obamacare y ese tipo de cosas. Claro, exactamente. Pero en el plano estrictamente internacional fue el gobernante que más guerras propició, que más desastres causó. Y curiosamente el que recibió el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, maravilloso. Bueno, eso lo quería comentar a Oliver, pero bueno, no dio el tiempo porque él habló también de Obama. Bueno, pero me refiero que en ese punto me parece que Obama es la expresión justamente más clara de lo que es el Estado profundo a nivel político institucional en Estados Unidos. Y el otro punto que me llama la atención que dice Geraldine es... Cuando habla de que los países latinoamericanos no lograron hacer una revolución porque la reforma más que la reforma no era permitida por los gobiernos norteamericanos. Digamos que es evidente que las posibilidades de hacer un desarrollo parecido a la década del 70 en el plano de la revolución, digamos como continuidad de la revolución cubana
de la lucha salvadoreña y de Nicaragua y todo eso, que fue abortada en última instancia, me parece que en realidad lo que se hizo, lo que se buscó, no fue una contradicción, digamos que desestimó las otras formas de lucha. Bueno, cuando las otras formas de lucha se te obturan porque el enemigo es muy poderoso y no tenés esa vía, bueno, hay otras formas, y las otras formas se dan y se dieron, y se están dando ahora claramente, por ejemplo, con Venezuela. Desde ese punto de vista, no necesariamente están haciendo una revolución armada. Obviamente no la hicieron, ni siquiera se sabe si es socialista o no. No lo sabemos, ni lo saben ellos tampoco. Pero la práctica que están haciendo, con esa relación tan fuerte que hay entre un gobierno y ya un Estado que está preparándose para continuar a partir de gobiernos este tipo de política, con las bases sociales, movilizando las bases sociales, estableciendo la democracia participativa, no representativa, es una forma revolucionaria de avanzar. No necesariamente de la que uno conoció en la década de 70 o de 60 o de 50, pero es evidente que un cambio en ese sentido es altamente positivo y que no necesariamente tiene que reproducir las instancias de otro momento histórico, me parece. No solo estoy de acuerdo con vos, y reafirmo lo que decís, en mi opinión, considerando las herramientas que desde el 70 para acá desarrolló Estados Unidos para frenar revoluciones y cambiar el sentido común. Obvio. O sea, hoy es más valioso que nunca un cambio de este tipo, llegar a ese tipo. Yo creo que Venezuela sobrevive porque ha logrado cambiar la ideología de sus Fuerzas Armadas. Sí, también, seguro. Porque las Fuerzas Armadas han sido el germen antirrevolucionario en toda América Latina siempre. Seguro. Entonces, eso fue lo que ha ayudado a la supervivencia de esto que parece ser una revolución bolivariana. Veremos si es una revolución, es una reforma o a dónde llega. Porque esto no termina, ¿no? No, y tiene la ventaja, por eso se apura en tratar de sumarse a los BRICS. Se apura porque es una forma de, por lo menos, de tener un desahogo en el plano de las relaciones comerciales, por lo menos de salir de los boicots y de las extorsiones económicas y de los, ¿cómo se llama? Y de los castigos que le hacen con esas políticas tan excluyentes de Estados Unidos, buscar aliados, por lo menos que no tengan injerencia en los asuntos internos de Venezuela, cosa que me parece excelente, ¿no? Fíjate el desarrollo de los métodos contrarrevolucionarios, que nadie hubiera pensado que iban a rechazar a Venezuela por las presiones de Estados Unidos contra Brasil. Mirá la sutileza. ¿Quién hubiera dicho hace un mes atrás que iban a rechazar el ingreso a los BRICS por la presión norteamericana? Uno hubiera pensado que los norteamericanos no cortaban ni pinchaban en los BRICS. No, sí, claro que sí, claro. Bueno, sí, seguro. Yo creo, no tengo ninguna duda, ya uno no puede hacer tampoco conjeturas si no tiene claridad absoluta, pero no hay ninguna duda que el topo en este momento en los BRICS, por lo menos respecto a Latinoamérica, es Brasil. Sí. Y no creo que y tiene que ver con la dependencia en este momento que tiene del gobierno de las Lula, exportaciones a Estados Unidos. Claro, las exportaciones a Estados Unidos. Habrá que ver con la nueva política de Trump. Sí, exactamente, porque exactamente, porque ahora por ahí resulta que terminan pisando para arriba, ¿viste? Y los aranceles, si le suben los aranceles, la economía brasileña va a temblar también. Va a sufrir muchísimo. Claro. Y por ahí en ese momento es el momento que va a decir, bueno, muchachos, despego. Claro, vamos a mirar donde tenemos que mirar. Exactamente, es así. Bueno, ojalá se dé eso. Y hemos llegado al fin de nuestro programa, falta un minuto para que termine, y realmente fue un programa interesantísimo porque fíjate que hemos combinado la presencia en vivo con Oliver desde Venezuela, con un audio de Geraldine en Italia, que ha tenido mucho que ver con lo que decía Oliver. Sí, claro, sí, seguro. Es muy interesante. Bueno, nos estamos viendo entonces. La semana que viene tengo entendido que hay partido. Que no estaremos en el aire. Sí, señor. Y veremos si dentro de 2 semanas nos reencontramos con la audiencia. Bueno. Y queda pendiente que tengo que decirle al compañero Facundo una interpretación que él hizo, que a lo mejor yo me expresé mal,
y es válido. No, creo que él la interpretó equivocadamente. Me parece, porque no fue lo que yo dije, pero no importa, no tiene importancia. No. ¿Se me escucha? Sí. No, yo lo que digo es que la naturaleza es tan, digamos, nosotros somos naturaleza también. Y vos hacías la diferencia entre la naturaleza y nosotros. No, en ningún momento dije eso. No, al contrario. Justamente. El problema fue que ciertos marcos ideológicos y conceptuales nos separaron de la naturaleza. Pero en ningún momento estamos afuera de la naturaleza. Ni ahora, ni nunca estuvimos fuera. Ahora, que ciertas interpretaciones, obviamente, que tiene que ver con toda una forma de filosofía y de eurocentrismo que se dio claramente a partir del siglo XVII en Europa, marcó una ruptura con todo eso, pero eso se llama, ¿sabés cómo se llama? Es una locución latina que significa natura naturali, la naturatis, y nosotros tenemos que estar con la natura naturans, que es la que acepta el mandato de la naturaleza, pero obedeciéndolo de alguna manera. Facundo, Listo. Roberto, compañeros, Chau. Es natural que nos vayamos. Que terminemos el programa. Un abrazo. Gracias, Dayana y Tati Álvarez, operadora de La Rebelde. Nos vemos mañana en 2 en semanas. Comodoro Pi, nos vemos. A las 9 de la mañana en Comodoro Pi, nos vemos. Dale. Chau. Facundo tiene la costumbre, te lo hago notar públicamente, Facundo. Te hago notar que cada vez que cierro el programa vos seguís hablando. Gracias. Un abrazo. Perdón. Chao. Hasta luego, Ricardo. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor, que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión, en un